Buenos días a todos los presentes, mis queridos hermanos y hermanas. Siempre va a ser una bendición compartir la palabra con ustedes, así que qué gusto verlos, ya sean del país que vengan. Algunos son de más al norte, otros de más al sur, otros de más de un lado, el otro del otro extremo, pero lo importante es que somos uno en Cristo, ¿cierto? Independiente de nuestras nacionalidades, independiente de nuestras edades, independiente de todo, somos uno en Cristo, y eso es lo importante, que en Cristo somos uno. Así que, bueno, pueden, algunos que quieran escanear el código QR, ya sea para chino o para inglés. Ahí está esa bendición, ¿cierto? Para que el que lo pueda también seguir en su respectivo idioma, porque es importante el idioma materno, ¿cierto? El idioma que nuestras madres nos enseñaron a hablar, y muy lindo, y nunca perderlo. En esta imagen algo se ve, ¿cierto? Se ve como una especie de muro. No sé si lo alcanzan a revisar. Ese muro algo significa, ¿cierto? Ese muro tiene que ver con parte de la historia de España. Estamos en este país y estoy seguro que en su país debe haber alguna historia de algún muro, ¿cierto? En su país me imagino que alguna historia de ver que algún muro se cayó. En la Biblia tenemos la historia del muro de Jericó, ¿se acuerdan? Donde después de muchas vueltas, 13 vueltas, ¿cierto? No son 7, son 13 vueltas, ¿cierto? Ese muro se cayó. En la historia más reciente, ya cercano a los 1990, ¿se acuerdan la famosa caída del muro de Berlín? Sí. También es famosísima. Pero este muro es tiene otro significado. Estamos hablando de los muros que se caen para bien, ¿cierto? Y durante muchos siglos, Madrid estuvo rodeada de varias murallas. De hecho, uno puede ver, por ejemplo, en Toledo, que también hay como un círculo, un sector de murallas, pero específicamente Madrid. Y hubo una muralla que se llamaba la muralla musulmana acá, en el siglo IX. Después se instaló en el siglo XII la muralla cristiana. Luego en Madrid, 1600, con un rey, se instaló la muralla de Felipe IV. Y esta última muralla se mantuvo hasta mucho tiempo atrás, hasta 1860 más o menos, cuando entre el 1860 y 68 empezaron a botar las murallas de Madrid. ¿Por qué? Porque había mucha más gente, había también toda una revolución industrial en Madrid, y entonces la gente pensaba que las murallas en Madrid la asfixiaban, como que no permitían que se construyeran más pisos, ¿cierto? Más lugares para vivir. Y también en la muralla se ponían las personas, que ustedes verán quiénes son, ¿cierto?, a poder identificar quiénes salían, quiénes entraban. Entonces era un mecanismo de control. También un mecanismo para cobrar más impuestos. Entonces al final, las personas no les gustaban las murallas de Madrid, y bajo un régimen de la reina Isabel II se aprobó el plan para ensanchar Madrid, que creciera. Fue una decisión drástica e importante, pero gracias a que esto se hizo, las calles de Madrid empezaron a ser más amplias porque había más espacio. También, con esta caída de este muro, la ciudad de Madrid se empezó a parecer más a las otras ciudades europeas. También, las personas de clase media y alta comenzaron a trasladarse afuera del muro, y el muro finalmente se transformó, que antes era un mecanismo de control de las personas. Con la caída de este muro se transformó en un símbolo de progreso al ser destruido. Entonces fue una buena forma de que este muro cayera en Madrid, aquí en estas tierras, ¿cierto? Hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra sobre una muralla que también tiene que caer, pero no es una muralla física, sino que tiene que ver con cosas que ocurren en nosotros, en nuestras vidas. Así que vamos a leer a continuación, ¿cierto? Primero vamos a ver dónde estamos parados. El contexto que nos convoca hoy en día es que Dios quiere romper toda barrera que nos divide en lo religioso, cultural, personal, etc. Toda barrera que nos impide compartir el Evangelio con los demás. Por eso hasta el momento hemos visto que en el capítulo 8 del libro de Hechos, que es el libro que estamos estudiando como congregación, un etíope de alto rango entrega su vida a Cristo. ¿Se acuerdan de esa historia? Muy linda. Y esa persona de otro continente, de África,
es la primera persona que se registra en el Nuevo Testamento, o por lo menos en el libro de los Hechos, que no siendo judía, entrega su vida al Señor Jesús. La primera. Hoy vamos a hablar del segundo, ¿ya? Pero después, en el capítulo 9, Saulo, un perseguidor, se transforma en discípulo de Cristo, un milagro. Capítulo 10, que Dios nos hablaba de esto la semana pasada, Pedro aparece nuevamente en la escena y sana a Eneas, y también resucita una mujer llamada Dorcas. Ese es el contexto en el que estamos, cómo la iglesia se está expandiendo hacia otras personas, otras localidades, pero también otras personas. Cómo el evangelio está rompiendo las barreras del nacionalismo judío y está empezando a llegar a otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿y los romanos cuándo? ¿Cierto? Porque vemos que de África están entregando su vida a Cristo, vemos que los judíos están yendo a distintas partes del mundo hablando de Cristo, pero había un imperio, y ese imperio era el imperio que básicamente llevó a Cristo a la cruz, por los altos sacerdotes, ¿verdad?, del judaísmo, pero finalmente los romanos son los que gobernaban esa tierra. ¿Y los romanos cuándo? ¿Cierto? Bueno, hoy día vamos a ver que en el capítulo 10, un romano, ¿cierto?, alguien de Roma, entrega su vida al Señor. Entonces, vamos a leer el texto que aparece ahí. Dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en primer lugar Dios empieza a preparar a una persona. Dios prepara a 2 personas. El primero que vamos a ver de ellos es Cornelio. ¿Quién era este hombre? La Biblia nos menciona que era un no judío, y un no judío en la Biblia se le llama un gentil, ¿ya? A una persona que no es judía. Y básicamente la Biblia dice que él era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es un temeroso de Dios según el contexto de esa época? Era una persona que creía en el Dios de Israel, pero no cumplía la religión judía. ¿En qué sentido? No se había circuncidado como todos los israelitas varones lo hacían, y tampoco se había bautizado como cristiano. Lo único que sabemos era que en ese sentido se parece mucho al famoso etíope, ¿se acuerdan?, que aparece en el libro de los Hechos? Que también él era una persona de África que amaba a Dios, que probablemente fue a Jerusalén, pero no pudo entrar al templo porque tú no cumples los requisitos que la religión pide. Y él no podía, porque era eunuco y etíope y tenía muchas cosas, según la religión, negativas. Eran obstáculos. Vemos entonces a un Cornelio que él no podía tampoco entrar al templo, era para los judíos, los hombres que se habían hecho judíos. Y básicamente lo que vemos acá es que sí era un hombre que amaba a Dios de corazón. No era un pagano, no era alguien que tenía idolatría, por lo menos nos nota eso, pero sí también sabemos que era un centurión romano. Las famosas grandes legiones romanas tenían por lo menos 6.000 soldados. A Hispania, estas tierras, ¿verdad?, españolas, también se le llama Hispania por los romanos, ¿cierto? Algunos dicen que viene de hay varias teorías de por qué se le llamó Hispania. Yo escuché hasta que unos conejos le llamaban por ahí, algo así, ¿ya? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que como un romano que estaba criado en un ambiente politeísta de muchos dioses, que tenía a cargo por lo menos 100 soldados, por eso era un centurión, a cargo de una centuria,
cómo él entonces llegaba a creer en el Dios de Israel. Probablemente la influencia de las personas que conocían hizo esto, pero más allá de todo está Dios detrás. Y lo que sabemos es que esta persona vivía en Cesarea, una ciudad que estaba hecha en honor al César, en honor al emperador. Por tanto, en esa ciudad se adoraba también al César, que no solamente era un título de un emperador romano, también era una especie de Dios, ¿ya? Así que básicamente lo que vemos también, que la Biblia menciona cualidades de su personalidad. ¿Qué cualidades tenía Cornelio? Era un hombre devoto, temeroso de Dios, y no solamente él, su casa, su familia vivía la fe en Dios. Probablemente tenía algún manuscrito, ¿verdad?, en griego, que la famosa Septuaginta, ¿cierto?, que ya circulaba en ese tiempo. Lo que sí sabemos es que él daba muchas limosnas, apoyaba a los más necesitados de su ciudad. No cualquier ayuda al prójimo. Estoy seguro que si usted toma la locomoción pública, el transporte público, de una u otra forma se va a encontrar con alguien pidiendo dinero. Y probablemente Cornelio lo ayudaba. Ya no miraba para otro lado, no hacía no tengo dinero, sino que realmente le ayudaba porque era un hombre temeroso de Dios. Y él ocupaba eso. Y además, según la Biblia, oraba continuamente. Era tanto así que las limonas que él daba y las oraciones que él hacía, la veían los demás judíos. Y ellos reconocían que Cornelio, aunque no cumplía con los requisitos del judaísmo, sí era un hombre que amaba al Señor. Así que es tan así que la Biblia dice que Dios escuchó las oraciones de Cornelio. Escuchó las oraciones. Y que eso es muy lindo, como él es escuchado por Dios. Y cuando tú oras, cuando vosotros oráis, ¿sienten que Dios te escucha? ¿Sientes que realmente Dios está ahí cuando tú estás hablando con Él? Es importante darnos cuenta de que cuando oramos lo hacemos con fe. Y el Señor sí está escuchando nuestras oraciones. Escucha no solamente lo que decimos, sino que también escucha lo más profundo del corazón. Y en este caso Dios estaba escuchando a Cornelio. Durante una de esas oraciones, de pronto se le aparece un ángel. Y le dice que en medio de la oración, y el ángel le indica que tiene que buscar una persona especial, a Pedro, que está a 44 kilómetros de distancia, es bastante distancia, pero es importante que lo trajera, porque él le iba a enseñar algo especial. Y eso sucedió. Cornelio no esperó un día más, Cornelio al instante lo hizo. Y lo que vemos aquí a Cornelio es que él es un hombre que obedece a Dios. Cuando Dios le dice algo, lo obedece. Quizás no entiende muchas cosas, pero lo hace. Y desde esta perspectiva, ¿qué nos enseña la historia de Cornelio? La siguiente creo que es, ¿no? El siguiente PPT. La siguiente que nos enseña, primero, que ser buena persona nos salva. Cornelio amaba a Dios, sí. Cornelio cumplía el judaísmo, no, no era judío, ¿cierto? Él oraba, sí, pero él no tenía salvación todavía. Entonces, él andaba en una búsqueda de Dios. Y era necesario que llegara ¿quién? Una persona que le predicara el Evangelio y que le presentara a Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Porque es Jesucristo quien salva, no es ni una iglesia, no es una persona, no es un ángel, no es una religión, es Cristo quien salva a las personas. Y eso sucedió. Cornelio tenía que conocer a Cristo para tener salvación. Sí, Dios escucha los corazones sinceros, pero Dios lo que hace es que ese corazón sincero hace una reunión para que le prediquen el Evangelio a esa persona. De alguna forma alguien te predicó a ti, alguien me predicó a mí. ¿Quién lo envió? Dios. Dios envió una persona, independiente de tu circunstancia, para que te hablaran de quién es Jesucristo, de cuánto te ama, pero al mismo tiempo de cuán grande era en su tiempo, antes, nuestro pecado. Y que Él, por amor, se entregó por nosotros, dio su vida, y que hoy, si nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Él y tenemos fe en su sacrificio de amor, tenemos vida eterna. ¿Ustedes han entregado su vida a Jesús? Es la mejor decisión de la vida. Así que este texto nos enseña todas estas cosas, que es importante que se predique el Evangelio. Es importante, porque las buenas personas no existen.
¿Ya? Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por lo tanto, es importante conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A la segunda persona que Dios prepara es a Pedro. Vamos a ver ahora a Pedro, ¿cierto? Pedro, un hombre que es preparado por Dios. Jope estaba a 44 kilómetros de distancia y mientras los siervos, los servidores de Cornelio viajaban hacia allá, Pedro de pronto sube a una casa de un hombre que trabajaba el cuero y recibe algo importante. Como al mediodía sube a la azotea de esta casa, no cualquiera tenía una casa de 2 pisos, una azotea, ¿cierto? Pero en este caso sí. Y él entonces era un hombre piadoso. Pedro era un discípulo de Jesús, que amaba al Señor. ¿Y qué es lo que hace él? Ora. Qué importante que los hombres y mujeres de Dios oren, dediquen ese tiempo. Y Pedro tenía este tiempo de oración. ¿A qué hora dice la Biblia? Como al mediodía. Y se va solo a orar, apartado. Podría orar en público también, puede ser, pero va solo a orar al Señor para que realmente Cristo realmente reciba sus oraciones en fe. Él, como un hombre piadoso, hace lo mismo que Jesús hacía. No dice Pedro, yo ya he hecho muchas cosas por Dios, así que ¿para qué voy a orar? Pedro al revés, mientras más cosas da la sensación de que hace para Dios, más necesita de la oración, porque se da cuenta que la oración nutre el alma, nos conecta con la voluntad de Dios. Y entonces sabe que si Pedro quiere tomar buenas decisiones en la vida, necesita orar. Tú necesitas tomar decisiones en este tiempo. ¿Vosotros necesitáis alguna decisión importante que tomar? Pedro nos diría, ponte a orar, ¿cierto? Porque la oración nos ayuda a tomar esas buenas decisiones. Y además, él oraba porque sabe que genera una comunión íntima con Dios. Mientras más oramos, estamos con el Señor. No es una cuestión de tiempo, de que estoy 10 o 15 horas orando. Se trata de que el tiempo que tú estés con Él sea solo para Él y sea un tiempo donde realmente quieras que Dios te hable. Y lo que sucedió fue increíble. De pronto, Pedro le da hambre. ¿A quién no le ha dado hambre alguna vez? Lo bueno es que hoy, después del culto, hay algo muy rico para comer, ¿cierto? Entre todos. Gracias a Dios por eso. Pero siente hambre y mientras la comida se estaba preparando, él no se queja del hambre, ¿cierto? Como quizás lo hubiera hecho yo, quizás como alguno de ustedes lo habría hecho. No se queja, sino que él se dedica a orar y de pronto como que algo viene sobre él, un éxtasis, algo especial. Y este hambre, este éxtasis hizo que él de pronto viera unas cosas especiales. ¿Qué empezó a ver? Eso empezó a ver, como unos animales que estaban sobre un lienzo que venía del cielo. Ahí no están los animales exactamente, ¿cierto? Es una representación de la inteligencia artificial, pero hay muchos, vio como muchos animales, pero ¿qué sucede? Vio descender un gran lienzo que contenía toda clase de animales, terrestres y aves. Pero ¿cuál era el punto? Estos animales, según el judaísmo y según lo que se menciona en la Biblia también, no era que él inventaba, según Levítico 11 y según Deuteronomio 14, eran animales impuros. Eran animales que los judíos no podían comer. ¿Y qué le dice Dios? Pedro, mata y cómete ese animal. Pedro, como buen judío, con sus tradiciones religiosas muy marcadas, dice, yo no puedo hacer esto, porque va contra lo que la palabra de Dios había dicho en su momento, en su contexto específico del Antiguo Testamento. Entonces, él, varias veces Dios le dice esto, él se niega, son como unas 3 veces, ¿ya? Pero finalmente, él hace lo que Dios le pide. Ahora, ¿qué sucede? Dios preparó obviamente Pedro quedó con esto muy sorprendido, pero lo que sucede acá es que pudo interpretar que algo me está queriendo decir Dios, porque Dios le dice, no llames impuro lo que yo he purificado. No llames impuro lo que yo he purificado. Esto puede sonar muy extraño. Quedó pensando, dice el verso 19 de la Biblia, si ustedes buscan en su Biblia, Hechos capítulo 10, 19, dice que él quedó pensando, ¿qué habrá significado esto? ¿Te ha pasado alguna vez que tú escuchas la palabra de Dios, sientes que Dios te habla, pero no entiendes lo que te está diciendo Dios? Espero que no sea este caso. ¿Ya?
Pero como que Dios te dice algo, hacer algo con su palabra, siempre es con la Biblia, ¿no? Dios no nos habla de otra forma, la palabra de Dios nos habla, ¿cierto? Y tú quedas pensando, ¿qué me habrá querido decir el Señor? ¿Por qué entiendo que esto que la Biblia dice tiene sentido para mí? A veces uno no lo comprende inmediatamente, pero con el tiempo Dios se ocupa de enseñarnos qué quiere decir su palabra. Porque no estamos solos, su Espíritu Santo habita en cada creyente. Entonces, quedó pensando en esto, pero básicamente no se quedó con su interpretación del Antiguo Testamento, sino que confió en lo que Cristo ya le había dicho antes. ¿Qué le había dicho Cristo antes a Pedro cuando estaba con él? ¿Se acuerdan cuando había un tema de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le dice, lo de afuera o lo que entra no es lo que contamina. Lo que sale es lo que contamina. Entonces probablemente aquí le hizo clic, como que entendió muchas cosas Pedro y empezó a darse cuenta que más importante que la ley del Antiguo Testamento, en este caso una ley ceremonial, una ley civil que es la forma de comer alimentos, más importante que eso es la interpretación de Jesús que le hace. Pero ¿qué pasa si Pedro se quedaba toda la vida pensando en la interpretación del Antiguo Testamento, pensando que seguía vigente y que Cristo ya la había puesto algo mejor y superior, que es su ley? De la ley de Dios, que es la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral del Antiguo Testamento, los 613 mandamientos, lo único que sigue vigente es la ley moral. Nosotros hoy día no tenemos sumos sacerdotes para que ocupen cierta vestimenta, como dice la Biblia, o un montón de otras leyes que debieran ser cumplidas del Antiguo Testamento. Imagínense cómo andaríamos todos como los judíos, no puede ser. Somos cristianos, no somos judíos. Por tanto, nuestra interpretación del Antiguo Testamento es ¿desde dónde? Desde Cristo. Él es el ejemplo, Él es la regla, Él es el estándar. No es lo que se nos ocurre, es lo que Cristo dijo. Y Pedro, entonces, con su nacionalismo judío, tuvo que darse cuenta de que no, tengo que hacer lo que Dios me manda y lo que Cristo hizo, porque Él es la regla de todo. Así que quedó pensando en esto, y mientras pensaba, de pronto llegan estas personas a buscar a Pedro, ¿ya? Y se está dando cuenta de que parece que Dios no me está hablando de animalitos que hay que comer o matar. Parece que esta visión, este lienzo con animales, no habla de animales, sino que está hablando de que las personas que yo antes consideraba impuras porque no eran judías, Dios también puede darle salvación a ellas. También. Entonces, no sé, en el fondo Dios no le estaba hablando de animales, le estaba hablando de que el Evangelio tiene que romper la barrera del nacionalismo judío, de las leyes del Antiguo Testamento, y abrirse paso a un nuevo paradigma, un nuevo modelo, que es el Evangelio ahora es para todas las personas. A Pedro con su nacionalismo le costaba mucho, pero no nos maravillemos tanto de Pedro. Quizás nosotros también tenemos arraigadas, con muchas raíces, ¿cierto?, algunas tradiciones muy marcadas. Entonces, es importante considerar todo esto. Esto nos enseña que cuando Dios llama a un siervo suyo, que es Pedro, para cumplir su tarea, lo prepara antes. No es que de pronto llegaron las personas a buscar a Pedro y partió, sino que primero Dios le dio una visión, le enseñó cosas a Pedro, trató con su vida antes de una misión. Quizás tú quieres hacer muchas cosas para Dios, pero mientras Dios no prepare, esto también me llega a mí, ¿ya? Mientras Dios no prepare nuestros corazones, no podremos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que estamos todos en la escuela del Señor Jesús, enseñándonos tantas cosas, a interpretar o a reinterpretar algunas cosas, siempre con el ejemplo de Jesucristo. Así que eso es lo que vemos acá. Y efectivamente, Dios confirma entonces esto y se genera un encuentro. Mientras Pedro seguía pensando en esto, de pronto llegan las personas que había enviado Cornelio, y si nos damos cuenta, las personas llegaron en un día, alguna vez, sin coche, sin vehículo,
¿Has recorrido en un día 44 kilómetros? Yo lo más 25, cuando joven, niño. Había que hacer un viaje muy largo en los scouts. Nos mandaron con una brújula, un mapa y llegan hasta allá y listo. Y el problema es que como no iba preparado, mis pies sufrieron mucho, no pude caminar en 3 días después. El punto es que estas personas recorrieron mucha distancia, casi lo que hace un militar. 44 kilómetros en un día es una distancia muy larga para caminar. Y lo hicieron. Esto demuestra también que el compromiso que tenían los trabajadores de Cornelio, porque veían también que él era un hombre que amaba a Dios y probablemente un hombre con amor, porque cuando alguien ama a Dios, el amor también le brota en la vida, ¿cierto? Y bueno, entonces hay que recordar que la palabra de Dios nos prepara, y Pedro en Marcos 7:15 dice: no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, porque lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale, ¿cierto? Marcos 7:15. Así que Jesús ya le había enseñado sobre todas estas cosas. Y Dios reúne entonces a sus hijos para que transformen la vida de las personas. Este encuentro es importante porque vemos que Pedro tiene un problema. Pedro cree que no puede ir a una casa de alguien que no es judío. Eso no menciona el texto. Si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 10, ¿qué voy a hacer yo en casa de hombres incircuncisos?, dice Pedro. ¿Y por qué esto aparece? ¿Es una ley del Antiguo Testamento? Y la respuesta es no. ¿Y qué vemos aquí? Era una tradición rabínica, una tradición judía, esto de no estar en casas de personas no judías, pero no es lo que nunca la Biblia lo prohibió. Pero los rabinos judíos, los líderes judíos, en sus escritos antiguos lo habían puesto. Por tanto, eran tradiciones de hombres, lo que estaba haciendo que Pedro no pudiera hacer lo que Dios le estaba haciendo, porque su religiosidad, las tradiciones de las personas, se lo estaban impidiendo. Una de las cualidades de nuestras iglesias alrededor del mundo, ya sea aquí, en México, en Estados Unidos, donde usted vaya, a la iglesia bautista, es que somos biblistas. Nos guiamos por la Biblia, no por concilios, no por tradiciones, por lo que la Biblia dice. Yo le invito entonces a que siempre esté comprobando que lo que se dice siempre sea bíblico, porque Pedro no lo estaba comprobando. Pedro se estaba guiando por sus tradiciones, pero no por la Biblia. Y finalmente va con estas personas. Y lo curioso es que no llegan rápidamente, se demoran un par de días en llegar de vuelta. Pedro quizás no caminaba tan rápido, pero llegan hasta Cesarea, hasta allá. ¿Y qué sucede? Le empiezan a explicar. Verso 29. Por esto, al ser llamado, vine, dice Pedro, sin poner objeciones. Así que preguntó: ¿por qué razón me mandaste a llamar a mí? Y es muy curioso porque en vez de Pedro decir estoy aquí porque Dios me mandó, es oye, pero ¿por qué me mandaron a llamar? Pedro todavía estaba no entendía todavía el plan de Dios. Pero lo bueno es que Pedro, aunque no entendía todo, igual obedecía. Entonces, como un hombre llamado Agustín de Hipona, una vez escuchado usted, dijo una famosa frase, dice: no entiendo para creer, creo para entender. Si queremos entender todo antes de creer, nunca vamos a entender todo. Pero es importante que la fe, creer, y luego de creer en el Señor, su palabra, Él con el tiempo me ayudará a entender. Así que bueno, fueron finalmente los gentiles, los judíos, los que mandaron a llamar a un judío para que les enseñe la palabra de Dios. Y Pedro está lleno de prejuicios, pero vuelvo a decir, revisemos nuestras vidas. ¿Hay alguna persona a la cual yo no podría predicar el evangelio porque tengo muchos prejuicios contra esa persona? ¿O cierto grupo de personas con ciertas cualidades? No, esta persona no, son muy pecadoras para mí, quizás no. O quizás, no sé, quizás tenemos muchos prejuicios, pero Pedro tuvo que aprender a sacarse todos esos prejuicios y no lo hizo solo, Dios le ayudó. Así que Cornelio le contó a Pedro: mira Pedro, lo que me pasó es lo siguiente, estaba orando y vino un ángel y le contó. Pedro también contó: mira, a mí me pasó algo parecido, estaba con un lienzo y empezó a contar. Entonces, finalmente lo que vemos acá es que
lo que muestra la palabra de Dios y lo que cuenta no es lo externo, es lo interno. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice lo siguiente: Dios no ve lo que está delante de sus ojos. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, cuando tú ves una persona, no mires lo externo de esa persona. Es más, ni siquiera entre nosotros nos miremos externamente. Vas a ver una cara, vas a ver... ¿Qué importa? Lo que importa es pedirle al Señor que nos ayude a ver lo interno. Y todas las personas necesitan a Cristo, el Señor. Por tanto, la persona más dura que tú puedas conocer necesita de Cristo. Que es una persona que se ve como que sabe todo, que tiene todas las respuestas de la vida, necesita al Señor. Porque solo Cristo es la respuesta de Dios para el ser humano. Y entonces lo que vemos es que Dios no hace discriminación. ¿Sí? Dios no hace discriminación de personas. Las sociedades sí, las personas sí, incluso hay leyes discriminatorias, pero lo que nunca va a pasar es que Dios lo haga. Las bendiciones de Dios Dios escogió a Israel para que Israel sea bendición a todas las personas, pero los israelitas, los judíos, se transformaron en una élite, pensaron que solo ellos y nadie más. Así que justamente el mensaje que Dios envió a través de Cristo es para que el Evangelio llegue a todas las personas, incluso a nuestros países. Dios capacitó entonces a Pedro para que pudiera llevar el Evangelio hasta Cornelio, porque Cornelio era buena persona, hacía buenas cosas, pero no hay bueno, ni siquiera uno, pero sí necesitaba salvación, y la salvación está solamente en Cristo. Entonces, tenía que aprender Pedro que Jesús no era un Mesías nacional judío, era el Mesías y el Redentor del universo, de toda la creación. Así que tuvo que aprender esto. Y lo que vemos también es que cuando estaba Pedro hablando de Cristo en la casa de Cornelio, Cornelio también invitó a sus amigos, a sus familiares. ¿Qué nos muestra esto? Que Cornelio tenía tanto amor por Dios que él era capaz de invitar a otros. Y nosotros somos capaces de invitar a los que conocemos para que conozcan a Cristo. Es algo que nos deja reflexionando, ¿cierto? Y lo que vemos entonces es que cuando Pedro estaba hablando de Cristo, de pronto hubo una manifestación externa y muy milagrosa del Espíritu Santo. Estas personas empezaron a hablar en otros idiomas. Y cuando escucha esto Pedro, se asombra. Y Pedro no fue solo, fue con al menos 6 personas más que lo acompañaban, todos judíos. Y cuando estos judíos vieron que lo mismo que había pasado antes en Pentecostés, esos 120 judíos reunidos, que de pronto hubo una manifestación de distintos idiomas, ahora en el capítulo 10 vuelve a pasar, pero no con judíos, con romanos. ¿Y cómo? Sí. Y probablemente en su esquema religioso no le podía caer. ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que Dios también derrame su Espíritu Santo sobre personas que no son como nosotros, ¿cierto? Típico estar nosotros y ellos, ¿cierto? Es siempre una frase típica de discriminación, nosotros y ellos. Entonces justamente pasa esto. Entonces se asombran todos, y lo que vemos acá es que estas personas cuando hablan de Cristo, o sea, empiezan a alabar al Señor, porque estos idiomas no es para jactarse ni nada, sino que siempre es para hablar de Jesucristo como el Señor, el Salvador y el Mesías. Así que Dios rompió los esquemas de Pedro. Pedro no entendía nada, pero ahí estaba, obediente, y esto sucede. Y entonces, ¿qué nos enseña esto también? Que el Espíritu Santo cayó sobre ellos al escuchar la palabra, probablemente al arrepentirse, al creer en el Señor Jesucristo. Todo esto antes de algo. Número 1, no sabía de ello ningún romano circuncidado. Por tanto, la salvación no es para los que se circuncidan. Y segundo, el Espíritu Santo había caído sobre estos romanos cuando ninguno de ellos había sido bautizado todavía como cristiano. Por tanto, la salvación que da Dios nos muestra que va antes de los ritos judíos y de las ordenanzas cristianas. La salvación de Jesucristo llega antes que el bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo entonces? Es manifestar públicamente lo que ya antes pasó en mi corazón internamente.
porque ni el bautismo salva, ni el judaísmo ni la circuncisión salva. Solo Cristo salva. ¿Y Dios qué ocupa para salvación? Su palabra. Solo la Escritura, ¿cierto? Ya que estamos terminando el mes de la Reforma. Entonces, qué importante esto. En resumen, Dios envía, vamos, la última, o sea, la siguiente, eso. Dios confirmó todo esto, descendió sobre estas personas sin imposición de manos, sin circuncisión, sin bautismo, el Espíritu Santo llegó. ¿Y cuándo llega el Espíritu Santo en la vida de las personas? Cuando ellos creen que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, y se arrepientan de sus pecados. Y eso entonces es lo que sucedió en este caso. En la siguiente entonces, estamos también llamados a romper esquemas. ¿Qué nos muestra todo esto? Que quienes buscan a Dios de corazón sincero necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Porque no hay bueno ni siquiera uno, pero sí necesitamos que Cristo salve a esas personas. ¿Y cómo las salva? Cuando se les predica quién es Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. La iglesia también tiene que estar atentas a las personas que nos rodean, que son como Cornelio. Quizás tú tienes un Cornelio en tu casa, cerca donde tú vives, en tu trabajo, o un vecino, que se ve que trata de hacer las cosas bien. Sigue siendo pecador, por supuesto, pero necesita de Cristo y quizás ora, una persona quizás muy católica, necesita del Señor. Necesita al Señor, porque todas las personas necesitan a Cristo. Y mientras no entreguemos nuestra vida a Cristo, no importa tu religión. Porque aquí no dice la Biblia que la religión salva. Lo que la Biblia dice es que Cristo salva. Y cuando conocemos a Cristo como Él lo dice en su palabra, no como la religión lo presenta. Además, también es que no podemos nosotros los cristianos llamar impuro a lo que Dios ha purificado. No podemos tratar a los demás como inferiores, creyéndonos superiores. ¿Cuándo? Ninguno de nosotros se merece la salvación. ¿O alguien se la merece? Nadie se la merece. Por tanto, no podemos tener aire de superioridad en nada de los demás, en ningún aspecto de la vida. Nuestras sociedades, lamentablemente, tratan de poner ranking. Esta persona vale más por esto otro, y la sociedad hace eso. Pero Cristo nunca lo hizo. Y nuestro ejemplo es Cristo y su palabra. Por tanto, a todos, por eso la Biblia también lo dice muchas veces, tenemos que mirarnos a los demás como iguales. Incluso como superiores, dice la Biblia según Romanos capítulo 12. Como superiores a ti mismo. Y cada uno piense de sí con cordura, con una autoestima media. Ni creerse mejor, ni el peor, porque todos somos valiosos, pero en Cristo somos iguales. No hay mejores ni peores. También, una iglesia que ora es una iglesia que Dios la va a llevar a la misión. Pedro estaba orando cuando Dios lo llamó a la oración. Según Hechos capítulo 13, Saulo y Bernabé estaban trabajando al Señor, orando, cuando el Espíritu Santo los apartó para las misiones. Por tanto, la oración es clave para la vida cristiana. Y Dios nos va a estar preparando en la vida para botar las murallas, así como la muralla de Madrid, así como la muralla de Berlín, así como la muralla de Jericó, romper toda muralla de prejuicios que hay sobre otras personas, sobre otras cosas. Y nos va a dar interpretaciones frescas de la Biblia. Fresca me refiero en el sentido de que no cosas que ya la Biblia o Jesús dijo que eso no va, porque Cristo es el estándar de la palabra de Dios. La iglesia entonces tiene que estar atento a todo esto y obedecer al Señor aunque no entendamos todas las cosas. La obediencia es clave. La misión de Pedro no comienza con una estrategia, comienza obedeciendo lo que Dios le ha mandado hacer. El Espíritu Santo prepara a la persona que va a escuchar y prepara al que va a hablar. Los prepara a todos, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y además, actúa libremente el Espíritu Santo sin nuestras estructuras, nuestros modelos religiosos, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Por tanto, la salvación es por la fe en Cristo, no por una religión, no por costumbres religiosas. Y recordemos que no existen las buenas personas, solo existe el que Cristo ha salvado, el pecador que Cristo ha salvado. Y lo ha justificado solo por su gracia y por su amor, porque nadie merece nada, todo es por amor a Él. Y cuando recordamos que lo que tenemos es por amor, que Él nos amó, y no porque yo hice algo para merecerlo, uno anda más agradecido por la vida, también uno más humilde. Cuando uno cree que las cosas se las ganó, viene el orgullo.
cuando uno se da cuenta que lo que tiene no me lo gané y nunca me lo pude haber ganado, viene la humildad. Qué importante reconocer eso también en el Señor. Y también entonces vienen las preguntas y ahí está. ¿Estás dispuesto a ir donde Dios ya está trabajando? Los Cornelios. ¿Reconoces a las personas hambrientas de Dios que te rodean? Quizás pueden haber varias. Respecto a los prejuicios, ¿qué estructura religiosa, social o racial tiene que Dios cambiar en nosotros, en vosotros? ¿Ya? La obediencia implica vencer nuestros propios prejuicios. Y no es fácil, porque todos los tenemos, todos. Y lo tercero es obedecer sin condiciones. ¿Esperas entender para obedecer? ¿O obedecerás para luego entender? ¿Y estás dispuesto a recibir al distinto a ti? ¿Al distinto a ti? Y eso no es fácil. Siempre es muy difícil. Dios sigue rompiendo las barreras hoy, de todo tipo, raza, cultural, clase social y más. Que tu cara de creyente está llamado a ser un puente, no un muro de obstáculos. La idea es que los muros caigan, ¿ya? No que los muros se levanten más fuertes, con más tradiciones y más cosas que nos impiden ver los demás. La idea es que seamos puentes, no un muro. Entonces la pregunta es, ¿tú eres un puente o tú eres un muro? Cada uno se responderá. Y la iglesia que escucha al Espíritu Santo y lo obedece sin prejuicio será instrumento para abrir nuevas puertas del Evangelio. Así que el Señor nos ayude a todos. Y que el Señor, que conoce nuestros corazones y sabe que lo amamos, también hoy sea guiándonos para transformarnos en esos Pedros que rompen sus prejuicios y que están dispuestos a, con amor, ir donde Dios está trabajando, los Cornelios que nos rodean. Les invito a orar al Señor. Padre del cielo, muchas gracias porque tú eres un Dios que nos ama tanto, que aún con nuestros prejuicios de todo tipo, Señor, tú nos amas, nos diste salvación gracias a Jesucristo, tu Hijo, que derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Oramos en esta hora para que nos ayude a poder identificar nuestros prejuicios y que tú, Señor, nos ayudes a poder vencerlos, romper esos muros y poder vivir libremente para presentar el Evangelio a todas las personas que nos rodean. También ayúdenos a mejorar nuestro tiempo de oración contigo, tal como Pedro, porque la oración también nos conecta con tu voluntad, con tu presencia, y nos ayuda a crecer en la fe. Del mismo modo también, que no llamemos impuro lo que tú has purificado. Que nos demos cuenta de que nuestra vida antes era una vida impura, pero ahora tú nos has purificado a través de la sangre de tu Hijo. Por tanto, que nosotros no nos miremos de forma mala, sino que nos veamos como tú nos miras, con amor y con tu gracia. Y también que ese mismo amor y gracia la veamos en los demás, en los que tú has purificado. Señor, ayúdanos también para poder darnos cuenta de que nuestras tradiciones muchas veces también nos impiden mirar a los demás con sus necesidades. Guíenos, Señor, también para ver eso. Y oramos también para que su Espíritu Santo nos siga guiando para hacer su santa voluntad en todas las cosas. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.